Sesión de la semana número 6, sesión diferida o asincrónica de la semana número 6 del curso Realidad Social Peruana. Curso Realidad Social Peruana. Parte 2. En la parte 1 finalicé diciendo que la presencia del Estado peruano en sectores que antes estaban aislados, como las grandes haciendas, por ejemplo, se inicia con la presencia militar y policial también, y que eso a su vez está retroalimentado por la influencia de Estados Unidos. Aquí tenemos un claro ejemplo de ello, el enclave de Talara. ¿Qué es esto del enclave de Talara? Esto es el pueblo de Talara que había sido concesionado a una compañía de Estados Unidos, a una compañía, a una empresa, a una gran empresa de Estados Unidos, la IPC, International Petroleum Company. International Petroleum Company. O sea, y bueno, la International Petroleum Company había adquirido la concesión de la extracción de petróleo de Talara, pero no solo del petróleo, sino de todo el área de Talara, incluido el pueblo, a ese que ven en la foto, incluido el pueblo. Entonces, en ese pueblo, en el pueblo de Talara, prácticamente no entraba la policía ni las Fuerzas Armadas peruanas. Regía la empresa. La empresa se encargaba de la seguridad. La empresa incluso se daba facultades para administrar justicia en caso de incidentes menores, claro está. Si los incidentes eran mayores, ya sí pasaba a manos del Poder Judicial peruano. Pero claro, todo esto era con la aprobación, con el visto bueno del Estado peruano. Si pasaba algo grave, la empresa norteamericana llamaba a la policía o el ejército peruano. O sea, algo grave quiere decir algo que no pudiera controlar la seguridad de la empresa. Entonces ahí se ve una alianza entre el Estado peruano, en este caso más visible por el lado de sus fuerzas del orden, y, y una empresa que es de Estados Unidos. Y ojo, no es solamente que fuera una concesión a la empresa, sino que la empresa tiene un contacto directo con el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, siguiendo este ejemplo, Talara era visitada con cierta frecuencia por el embajador de Estados Unidos. Y esto hace que, por ejemplo, en este caso, para seguir con este caso, los hacendados que estuvieran en las zonas vecinas a Talara cada vez perdieran poder, porque la presencia aliada de los agentes de Estados Unidos con la fuerza del orden peruana hacían de que finalmente el Estado peruano llegara hasta esa zona. Y así como en Talara sucedía en muchos lugares del país. Les podría mencionar otros ejemplos, como el enclave minero que había en Cerro de Pasco, el enclave que había en Hilo, en la región Moquegua, la actual región Moquegua, y así por todo el territorio nacional, estos enclaves. Estos enclaves apoyaban a la presencia de las fuerzas del orden del Estado peruano. ¿Sí? Ahora, más adelante vamos a ver por qué Estados Unidos apoya al Estado peruano a este nivel, o sea, a nivel interno, porque todo tiene un sentido, pero vamos paso a paso, ¿no? Ya hemos visto en este curso que, que a partir de la década de los años 30, a partir del año 1933, ya con claridad, a partir del asesinato del general Sánchez Cerro, que era presidente, se consolida una alianza política entre los oligarcas y los militares. Los oligarcas tienen que aceptar la alianza porque no tienen más remedio. O sea, la alianza tenía que aceptarla sí o sí. Quienes ponen condiciones son los militares, porque está claro que son los que tienen la fuerza, está claro que son los que tienen el poder ahora. Los oligarcas están viendo disminuir su poder y para mantener algo de poder o una buena cuota de poder, pues se arriman a los militares, se alían con ellos, pero los militares son los que ponen condiciones. Por otro lado, a los militares les parece conveniente tener de aliados a los oligarcas antes que enemigos, porque como verdaderos enemigos ven a los grupos políticos subversivos de aquella época, que es el Partido Comunista fundado por Mariátegui y el Partido Aprista que había sido fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre. Esos eran los partidos políticos subversivos de aquella época, ¿no? Entonces, es la idea de que se tiene que mantener el orden. Los militares tienen esa idea en la cabeza, mantener el orden.
¿Y cuál es el orden? El orden es los oligarcas mandan por sobre el resto del país. Ese es básicamente el orden. Hay un grupo de oligarcas que gobiernan por sobre el resto del país. Hay un grupo medio de profesionales liberales, abogados, economistas, ingenieros, profesores, que son las clases medias. Y abajo está el pueblo que tiene dos grandes sectores, los campesinos y los obreros. Campesinos y obreros. Esa es la mirada que tienen los militares. Y por encima de los oligarcas se ponen ellos mismos, los militares. O sea, en la punta de la pirámide, desde la perspectiva militar, están ellos, ¿no? Están ellos mismos. Ese es el orden. Lo voy a decir entre comillas, el orden. El orden que se tiene que mantener. Para esto hay que decir que son militares que tienen una mentalidad bastante conservadora. Son militares conservadores, pues, de esta época. Quieren conservar un orden, ¿no? Y ellos se ponen a la cabeza de ese orden. Y los oligarcas no tienen más remedio que aceptar este trato, ¿no? Entonces, ya hemos visto, también este curso, el caso de José Carlos Mariátegui. Un aspecto de José Carlos Mariátegui que no hemos visto tanto y quisiera aquí reforzarlo, y por eso estoy poniendo esta imagen, es hemos visto la propuesta comunista de Mariátegui, su propuesta político-ideológica grande, ¿no? No hemos visto una parte específica que sí quisiera verla ahorita. Hay una parte específica de Mariátegui que quisiera verla ahorita, y es la propuesta de Mariátegui hacia los indígenas. O sea, Mariátegui se apropia del concepto, el problema del indio, se apropia de ese concepto, el problema del indio, y al mismo tiempo le da otro nombre, el problema de la tierra. Y dice que el problema del indio y el problema de la tierra son lo mismo. ¿Y cuál es el problema del indio y cuál es el problema de la tierra? Que son lo mismo, que los indios no son dueños de la tierra. ¿Y cuál es la solución a este problema? Simple, que los indios deben ser dueños de la tierra. Esa es la propuesta de Mariátegui, que los indios deben ser dueños de la tierra. ¿Y qué implica esto? Que los hacendados deben perder la tierra. ¿Y por qué? ¿Cómo sustenta esta idea Mariátegui? Porque Mariátegui dice que los indios son los que trabajan la tierra, y el que trabaja la tierra debe ser dueño de la tierra. Puede sonar muy elemental, y yo lo estoy diciendo así de manera bastante básica. Mariátegui lo argumenta de manera más profunda de lo que yo lo estoy diciendo, obviamente. Si leen a Mariátegui, se van a dar cuenta que en realidad no es tan simple como suena. Lo estoy diciendo simple por una cuestión pedagógica, pero Mariátegui lo profundiza esta idea y tiene bastante sustento. En realidad tiene bastante sentido desde el punto de vista mariateguista, ¿no? Es una idea que es muy interesante porque luego, cuando veamos en clase, esta idea se la va a apropiar luego en su momento, unos 50 años después, el general Velasco, ¿no? El general Velasco se va a apropiar esta idea bajo el lema "la tierra para el que la trabaja". El lema de Velasco, uno de los tantos lemas de Velasco, va a ser "la tierra para el que la trabaja". Pero es una idea originalmente de José Carlos Mariátegui. Obviamente, Mariátegui con este planteamiento queda claro, asusta a toda la clase social de los oligarcas, asusta, ¿no? Y es un motivo más por el cual es un motivo muy importante por el cual el Partido Comunista va a ser considerado subversivo, de igual manera que el Partido Aprista, que tiene propuestas parecidas, no tan radical como el de Mariátegui, pero tiene propuestas bastante parecidas. Luego, ¿por qué esta alianza oligárquico-militar luego va a decaer? Bueno, a medida que avanzan las décadas del año 30, 60, en estos 30 y tantos años, 30 años más o menos, se va a erosionar, o sea, se va a ir debilitando la alianza oligárquico-militar. ¿Se acuerdan que les dije que los militares ponen condiciones? Bueno, los militares suponen que ponen condiciones, y los militares en un momento van a darse cuenta o van a entender o pensar que los oligarcas no son los mejores aliados. ¿Por qué? Primero, crece la burguesía urbana, o sea, la clase capitalista crece, los empresarios crecen, porque el país se está industrializando. Entonces, esta burguesía, estos capitalistas peruanos, no están solos, están asociados a capitalistas extranjeros, fundamentalmente a capitalistas de Estados Unidos, ¿no? Y van a ir ganando cada vez más poder, se van a empoderar de cara a la oligarquía, y tienen intereses distintos. Lo que la oligarquía quiere es mantener un orden que viene ya desde el siglo XIX, y la burguesía urbana lo que quiere es dinamizar al país, industrializarlo, hacer un Perú capitalista, de empresarios. Es diferente.
son diferentes. Segundo, en la hacienda andina, o sea, en la hacienda de la sierra, se quiebra el orden tradicional poco a poco. Se van a dar varios fenómenos. Uno, las migraciones. Comienzan los campesinos a irse de manera sostenida. Migraciones ya había desde inicio del siglo XX, pero ahora las migraciones van a ser masivas. Van a ser masivas. Ya no van a ser migraciones como gotas de agua, que es lo que había antes, de a poquitos, ¿no? De un campesino que se escapaba y se enrolaba en el ejército, otro campesino que se escapaba y se iba a trabajar en una fábrica. No, ahora son migraciones masivas. Las migraciones de mediados del siglo XX son masivas, ¿no? Apoyados en gran parte por el avance de los sistemas de comunicación, de las carreteras, ¿no? Que las carreteras comiencen a llegar a puntos cada vez más lejanos, lo hace más fácil. Un campesino ahora para fugarse simplemente tiene que treparse a un camión, ¿no? Se fugan, se trepan a un camión y se van. Es más fácil irse de la hacienda. Y claro, no, yo no digo que sea tampoco sencillísimo, había que evadir ciertos controles, pero era mucho más fácil que antes. O sea, porque si al otro lado de la hacienda hay una carretera y se pueden trepar a un camión, va a estar bastante más fácil. Y también es que aumentan las rebeliones de campesinos. Los campesinos ya se hartan del sistema de servidumbre y comienzan a rebelarse contra sus patrones. Ojo, estas no son guerrillas, ¿eh? Son rebeliones campesinas, porque van a darse en los años 60 diversas guerrillas de izquierda, pero estos son distintos. Estas no son guerrillas de izquierda, son rebeliones de campesinos que no tienen ideología de izquierda ni de derecha. Simplemente son campesinos que tienen una actitud más emotiva frente a la opresión que venían sufriendo y ya pues llega un punto en que estallan y no pueden más y se rebelan y toman por la fuerza a las haciendas, expulsan a los hacendados de las haciendas. Yo no digo que esto haya sucedido en el 100% de los casos del país, es en algunas regiones del país, pero cada vez esto iba en aumento, ¿no? También el avance de los medios de transporte y sobre todo las comunicaciones alientan las ansias de rebelión de los campesinos. Los campesinos ahora escuchan la radio. ¿Se acuerdan que les dije que antes, hasta la década del 30, las haciendas eran mundos a los cuales no llegaban los medios de comunicación? Bueno, ahora sí llegan los medios de comunicación. La radio, en menor medida la televisión, los periódicos sí comienzan a llegar cada vez más. Entonces los campesinos se van enterando de lo que pasa en el resto del país y del mundo, y eso va a ayudar a que se organicen, se articulen y finalmente se rebelen. Se comienzan a ver las rebeliones campesinas. Aquí hay una imagen de campesinos indígenas que han tomado una hacienda, toma de tierra, ¿no? Toman una hacienda con banderas, con banderas, están armados, como pueden ver, o de otra manera podría ser. Si tienen que enfrentar a la seguridad de la hacienda, tienen que estar armados, pero generalmente no eran violentos. Yo les tengo que decir algo, no era algo muy violento esto. O sea, había la violencia que, bueno, tenía que haber, pero no más que eso. O sea, no es que llegara la sangre al río. Había algunos niveles de violencia, pero no eran una cosa exagerada. No son guerrilleros, pues. Su objetivo es tomar su tierra y nada más. No es tomar el poder del país. Ese es el objetivo de un guerrillero. Estos campesinos tienen otros objetivos. Solamente tomar su hacienda. Es un objetivo más menor, digamos. No es tan grande. No aspiran a tanto. Pero para ellos ya es mucho. Lo que aspiran es a liberarse del hacendado. Y por lo menos a veces lo consiguen, aunque sea por un tiempo, porque luego va a llegar la policía, luego va a llegar el ejército, los campesinos van a tratar de resistir, a veces consiguen resistir, a veces no. Es una dinámica que además se vuelve preocupante porque cada vez comienza a darse en más puntos del país. Lo seguimos en la tercera parte.